La primera tabla dice lo siguiente. Las dotaciones de agua para las edificaciones destinadas a viviendas, instituciones comerciales, industriales, uso recreacional y deportiva, para riego de jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Artículo 109. Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a viviendas se determinará de acuerdo con lo que se establece a continuación. Entonces habla del primer subartículo, que es el A. Las dotaciones de aguas para edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares se determinará en función del área total de la parcela o del lote donde la edificación va a ser construida o existe. Importante esto, que hay que tener en cuenta. Se determinará en función del área total de la parcela o del lote donde la edificación va a ser construida o existe. Acuérdense que estamos definiendo también qué son viviendas. Ya hablamos de viviendas unifamiliares. Luego tenemos viviendas bifamiliares. ¿Qué son viviendas bifamiliares? Son aquellas viviendas que en una misma estructura, en una misma casa, una familia vive en la parte inferior de la vivienda o en la parte de entrada a nivel de acera, y la otra familia vive en la parte superior de la vivienda. Es una sola vivienda, pero está habitada por dos familias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que entendemos como viviendas bifamiliares. ¿Qué son viviendas pareadas? Las viviendas pareadas son aquellas donde hay una pared que es perimetral o es límite entre las dos viviendas. ¿Ok? Por ejemplo, los townhouse. Los townhouse son viviendas pareadas. Son dos viviendas totalmente independientes con un suministro totalmente independiente de agua, o una dotación totalmente independiente de agua, pero hay una pared que sirve de límite entre las dos viviendas. Y viviendas multifamiliares, pues son los edificios. Son viviendas en las cuales son una estructura, una edificación que cuenta con una serie de viviendas pequeñas, que son los apartamentos por cada piso. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos viviendas multifamiliares. En función de eso vienen los apéndices o los apartes. En el caso de estamos hablando, como ya lo dijimos, para viviendas unifamiliares. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Viene la tabla número 7, que dice dotación de agua para edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares. Tenemos una columna que dice área total de la parcela o del lote en metros cuadrados. Y después tenemos al final otra columna que dice dotación de agua correspondiente a litros por día. Vean la significación, estamos hablando por litros día. Las dotaciones pueden ser expresadas en litros día, en litros hora, y lo normal que uno siempre utiliza es litros sobre segundo. Entonces dice en la tabla número 7, hasta 200 metros cuadrados. Parcelas o áreas de 200 metros cuadrados. Después así sucesivamente va de 2001 de 201 a 300, de 301 a 400, y así sucesivamente hasta el final, que dice mayores de 3000 metros cuadrados. Y del otro lado tenemos la dotación de agua correspondiente en litros por día. Eso es muy importante. Recuérdense ustedes que nosotros hablamos lo que yo les dije. Por lo general siempre el suministro se está dando en litros sobre segundo. Y un día tiene 86.400 segundos. Entonces dice la dotación, hasta 200 metros cuadrados tenemos 1.500 litros día, y así sucesivamente. Pero cuando las parcelas dicen mayores de 3.000 metros cuadrados, hay una parte que dice 5.000, hay una dotación día de 5.000, más 100 litros día por cada 100 metros cuadrados de superficie adicional. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una partida o un área de 3.500 metros cuadrados, tenemos una dotación de 5.000 litros día, y por cada metro cuadrado adicional
tendremos 100 litros. Entonces tenemos hasta 3.000, 5.000. Y los otros 500 tienen 5 veces 100, porque 100 metros cuadrados, más 100 metros cuadrados, más 100 metros cuadrados, más 100 metros cuadrados, más 100 metros cuadrados, son los 500 metros cuadrados. Y por cada 100 metros cuadrados adicionales, nosotros tenemos que sumarles a esos 5.000, tenemos que sumarle 1.000 litros día. En ese caso tendríamos 5.500 litros día. ¿Ok? Luego hay una nota importante en lo que es la norma, ¿verdad? Las dotaciones antes señaladas incluyen el consumo de agua para uso doméstico y el correspondiente riego de jardines y áreas verdes de la parcela. ¿Qué significa? Van a ver en la norma que cuando estemos hablando de áreas comerciales, por ejemplo, existe la dotación por un local comercial, pero si hay un centro, si es un centro comercial, el centro comercial tiene áreas verdes. Y esas áreas verdes adicionales es a la que nosotros le vamos a incluir los sistemas de riego. Pero esos sistemas son adicionales al consumo interno de cada comercio. En el caso de las viviendas, no. La dotación que establece la norma nos indica que ahí están incluidas, ¿verdad? Las áreas de riego, áreas verdes, riego de jardines y áreas verdes de la parcela. ¿Ok? Muy importante esa nota. Luego pasamos al apéndice B, que dice lo siguiente: las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a viviendas multifamiliares, que vive más de una familia, entonces allí tendremos que tener en cuenta los tipos de viviendas: viviendas multifamiliares o edificaciones, viviendas bifamiliares y viviendas pareadas. Dice, las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a viviendas multifamiliares se determinarán en función del número de dormitorios, escúchese bien, número de dormitorios, de que consta cada unidad de vivienda, de acuerdo a la tabla 8. Nos vamos a la tabla número 8 y tenemos aquí lo siguiente. Dice, número de dormitorios de cada unidad de vivienda. Bueno, los valores de la dotación se corrieron. Si es un dormitorio, una vivienda de un dormitorio, tenemos 500, si es dos dormitorios, 850, tres dormitorios, 1.200 y así sucesivamente hasta que dice más de 5 dormitorios. Dice 1.500 litros día más 150 litros día por cada dormitorio en exceso de 5. ¿Ok? O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando uno está hablando, eh, les iba a poner un ejemplo de los hoteles, lo que pasa es que eso entra dentro de las áreas comerciales, pero haciendo una alusión, tenemos un edificio, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tenemos 4 apartamentos por piso y que cada apartamento tenga 3 dormitorios. Entonces tenemos 3 por 4, tenemos 12 dormitorios. Entonces tenemos más de 5 dormitorios, ¿ok? Podemos tener casas, por ejemplo, donde las casas las modificaron y en vez de tener 3 dormitorios, centro de Mérida, la casa la modificaron y la gente la hizo para poder albergar estudiantes. Entonces, de tener 3 dormitorios la casa, le hizo 6, por decir algo. Entonces tenemos, o 7, tenemos más de 5 dormitorios. Hasta 5 dormitorios tenemos una dotación de 1.500 litros por día, pero tenemos una habitación tenemos 5 habitaciones más. Entonces, cada vez que contemos 5 habitaciones adicionales, tenemos que agregar 150 litros de agua. Contamos 5 habitaciones más, hay que agregar 150 litros de agua. ¿Ok? Eso es lo que establece la norma. Luego dice, cuando en un proyecto de desarrollo urbanístico no se tengan definidas las características de las edificaciones, ¿ok? Por ejemplo, yo cuento con una parcela, ¿ok? Tengo una parcela en una zona urbana de Mérida.
¿ok? Pero no, está la parcela, no tengo más nada. Hasta ahora no sé qué voy a hacer en esa parcela. Pero yo tengo que decirle a la empresa que suministre el agua, mira, yo tengo una parcela de tantos metros cuadrados y yo necesito que me des agua o que me dejes, ¿verdad? Un punto de agua en la acera para que cuando yo construya mi parcela y haga mis edificaciones, dependiendo del número de edificaciones que haga, yo puedo determinar, yo veo cuánto dejé en el punto o cuánto la empresa suministradora de agua me dejó en el punto que está en la acera. Entonces, ¿qué sucede? Yo ahí veo si necesito más, si no necesito más, pero ya yo tengo una cantidad de agua en ese sitio. ¿Okay? Entonces, a eso es lo que se refiere esta parte.